Con base a lo anterior, cabe una serie de reflexiones en torno a las preguntas relativas a los miserables. ¿Hizo Javert lo que debía al perseguir inmisericordiamente a Valjean, pese a que sabía que no era un malhechor desalmado? Desde la perspectiva del sentido de la obligación como inspector de la policía, la respuesta es un sí contundente. Probablemente, al inicio de este drama, incluso hasta podría ser el caso de que existiese plena concordancia con el sentido del deber profesional de Javert. ¿Hizo Valjean lo que debía al impedir que un malhechor fuese condenado por confundirle con él pese a los riesgos de dejar en una situación precaria a su hija? Desde la perspectiva del sentido del deber, la respuesta es afirmativa. Valjean, sin lugar a dudas, siguió los designios de su conciencia. Habida cuenta de que nadie más que él sabía de su identidad real, ni era esperable que alguien le reclamara por no impedir la condena del malhechor. ¿Hizo Valjean lo que debía al rescatar a Javert de los revolucionarios que querían ajusticiarle a sabiendas de sus férreas pretensiones de apresarle? Desde el punto de vista del sentido del deber, la respuesta es afirmativa, no solo porque estaba en condición de hacerlo, sino también por su negativa al uso de la violencia. ¿Hizo bien Javert en optar por suicidarse en lugar de apresar a Valjean? Desde el punto de vista del sentido del deber, es altamente probable una respuesta afirmativa, al menos porque a estas alturas había reconocido que Valjean era una buena persona. Desde la perspectiva del sentido de la obligación, la respuesta apunta a un no contundente, porque habría desaprovechado la mejor ocasión de apresarle. La parte trágica en este caso es que Javert habría elegido la opción extrema del deber para no verse obligado a cumplir con su obligación. Para profundizar en el entendimiento y manejo de estos poderosos mecanismos de la moralidad, discutamos el siguiente caso: entre la lealtad profesional y la lealtad al amigo. Ahora responda a las siguientes preguntas. Conócete a ti mismo o de la identidad moral. A continuación aparecen 3 círculos, de izquierda a derecha. El primero corresponde al sentido del deber. El segundo corresponde a la zona donde el sentido del deber y el sentido de la obligación se traslapan. Y el tercero corresponde al sentido de la obligación y dentro de cada uno aparece un recuadro con 3 líneas. El ejercicio consiste en identificar 3 valores. Uno relativo a la dimensión personal, otro a la dimensión familiar y uno más a la dimensión profesional. De tal suerte que en el primer círculo se coloquen 3 máximas o valores a las que se obedezca solo por congruencia con el sentido del deber. En el segundo, 3 máximas o valores a los cuales se obedezca en atención a que se ajustan a la par con los sentidos del deber y la obligación propios. Y en el tercero, 3 valores o normas a los que se obedezca en atención a la congruencia con el sentido de la obligación. Completar el ejercicio, incluso con cierta dificultad, es indicativo de que se cuenta con una buena brújula moral. Deber. Dimensión única y particular del obrar orientado a la satisfacción del deber con uno mismo y, por ello, al logro del bienestar y la felicidad propios. Deber-obligación. Zona del obrar moral autónomo en la que se fusionan los goces por el deber y la obligación cumplidos. Obligación. Dimensión del obrar ajustado al sentido de la obligación, es decir, al cumplimiento de las convenciones sociales.